agricultura es ecológica? Cuando descubrí que los insecticidas y productos químicos que se echan a los cultivos son la principal causa contaminante de los ríos, dejó de hacerme gracia. En La Pesga descubriré una forma de hacer agricultura alternativa que deberíamos promocionar si queremos seguir disfrutando de estos paisajes extremeños que tanto nos gustan. Hola, buenos días. Hola, ¿qué hay? Perdone que le moleste, pero ¿estos olivos son suyos? Sí, son míos, sí. Es que estoy yendo hacia La Pesga y he visto que todo está cubierto de olivos, o sea que me imagino que debe ser el cultivo más importante, ¿no? Sí, para todas las familias es fundamental el olivar. Yo le quería preguntar algo, porque los olivares que yo he visto normalmente son como de tierra desnuda. Ajá. Y esto está lleno de vegetación, de plantas, de verde, ¿por qué? Este cultivo es ecológico. Ah, son olivos ecológicos. Son olivos ecológicos, entonces necesitamos de la cubierta vegetal para su desarrollo. Pero vamos a ver, ¿todos los olivos no son ecológicos? Todos no, según lo que coman y según cómo traten al entorno y al medio. ¿Qué diferencia uno que es del que no lo es? Bueno, el que mantiene los suelos desnudos, se alimenta de productos químicos y esto que utilizamos todos los recursos del propio olivar para que su alimentación, la cubierta vegetal entre ellos. Ah, o sea, la cubierta vegetal es el propio abono. Es el propio abono del árbol. Y no se le añade nada más. Y se le añade restos de poda y pastoreo de las ovejas. ¿Qué tenéis, aceite o aceituna? Aceituna de mesa, sobre todo de muchísima calidad, como es la manzanilla cacereña, y después un aceite de extraordinaria calidad. ¿Esto da aceite? Estas son para aceite. ¿Cómo se llama el aceite? El aceite se llama Sabas. Sabas. Sabas, de Ecológica Rerampiega. ¿Cómo puedo asegurarme yo de que la etiqueta de ecológico es real? Entiéndeme, porque ahora se le pone a todo light, bio, no sé cuánto, pero nadie te lo asegura. ¿Esto realmente, si yo compro la etiqueta, es que estoy comprando algo ecológico? 100% ecológico. Estamos sujetos a una serie de controles por parte de la certificadora y de análisis técnicos físico-químicos que aseguran que ese producto que usted toma es 100% ecológico. O sea, puedo estar tranquila. Puede estar tranquila. Que realmente estoy pagando algo natural. Estás pagando algo natural. Bueno, pues lo tendré en cuenta. Oye, pues muchas gracias por la explicación, ¿eh? Pues no de nada. Le dejo trabajando. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Para hablarme de los orígenes y los monumentos de este pueblo, he quedado con José Antonio. Este es un pueblo con un pasado bastante reciente, ¿no? Como que tiene una historia muy breve. Pero ¿cuál es el origen en concreto? Se piensa que fue un asentamiento de ganaderos que llegaron aquí desde otros pueblos limítrofes, como puede ser Las Corzas, como puede ser Ribera Oveja y Urdes, y se asentaron aquí. ¿Pero en qué época más o menos? Pues puede ser en el siglo XII, siglo XIII. ¿Y de dónde viene el nombre de La Pesga? Pues yo pienso que puede ser de la palabra pesgal, que significa pues un clan de ganaderos que viven a la orilla de un río. ¿Siempre se ha llamado La Pesga? No, yo he conocido nombres diferentes como son las casas de pesca, correspondiente a la jurisdicción de la villa de Granada. Porque esto dependía de la villa de Granadilla, ¿no? Y de los duques de Alba. Ah. También he conocido el nombre solamente Pesga y en este momento se llama La Pesga. Un baile de dos que va a compás. Si la suma es buena da 3 o más. Otros con el amor calculan interés. Y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime en qué lado quieres estar. Love, love, love is the only way. Este es el único monumento de un pueblo con una historia tan reciente, la iglesia. Sí, es y lo único que hay. No hay otra cosa más que esta de una cierta antigüedad. ¿Y de qué época es? Del siglo XVIII. ¿Y qué había aquí antes? ¿Había algo? Aquí había una ermita. Esto es la ampliación de una ermita existente aquí anteriormente. Una ermita que sería pequeña comparado con lo que es esto actualmente. ¿Y por qué decidieron construir aquí una iglesia? Pues la necesidad que tenían los vecinos de poderse bautizar, casar y enterrar aquí a sus difuntos. Porque antes, ¿dónde lo hacían? No, tienen que ir a 8 kilómetros y algo a un pueblo que se llama Ribera Oveja, ya que esto era anejo de ese pueblo. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No final kiss to seal any seams. I had no idea of the state we were in. Cojo una pelotita, ¿no?
Sí. Como una albóndiga, más o menos. Sí, un poquito. Estoy aquí en la Asociación de Mujeres de la Pesga y me están enseñando a hacer un dulce que es muy típico de aquí. ¿Cómo se llama? La rosca del plato. La rosca del plato. ¿Y por qué se llama así? Porque se hacen en un plato. Mira, esto sí, se pone ¿no? así y se va estirando. Estirando. Sí, que coja todo el huequito este del plato, así. Todos los bordes, ¿no? Sí, bien ¿Y cómo extendidito. hemos hecho esta masa? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Pues esta masa lleva aceite, Sí. leche, un poquito de anises en grano, una pizca de sal, se mezcla todo bien y luego se va echando harina según lo que necesite. Lo que necesite. Esto ahora se le hace un agujerito aquí, Una vez que ha conseguido todos los sí, bordes. todo así, Sí. ¿Y ahora? y ahora se despega con cuidado y esto a la sartén. A freír, ¿no? A freír. Pues vamos a freírlo. Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Bueno, Delphi, entonces esta es ya la rosca frita. Esta es la rosca frita. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues ahora el Azucararla, azúcar, ¿no? La azucaramos. Sí. Ponla ¿Cómo? ahí, mira, ponla ahí. Hacemos así un poquito, por un lado, por el otro. Y ya está, ¿no? Y esto ya Como está. está caliente, se pega. Ya está, ya sería El resultado final. Eso es. Oye, ¿y esto es lo mismo, Delphi? No, estos se llaman coquillos. Ah, y es distinto. Y es entonces. distinto porque esto no lleva leche, esto lleva aceite y agua. ¿Y esto está aquí para que lo azucaremos No, también? no, eso no. Eso hay que ponerle, esos son con miel. Esos van con miel. Que hay que echársela por encima sin Se más. le echas por encima Y ya estarían hechos. y ya está. Coquillos, ya están dices, listos, que se llaman. coquillos. Tengo entendido que la miel en la pesca es importantísima, ¿no? Es el segundo motor económico después de los olivos. Pues sí, sí. ¿Cuántas familias pueden vivir aquí de la miel? Pues sobre unas 15 o 16 familias. ¿Cuántas colmenas puede haber más o menos en la pesca? Sobre 7.000, 8.000. 7.000, 8.000 colmenas. Sí. Bueno, ¿se puede probar ya? Sí, sí. Bueno, yo voy a Ya probar. está listo para probar. Las roscas, ¿vale? A ver qué tal. ¿Quieres un cachito? Cachito. Está buena, ¿eh? Bueno. Está buena. Buenísimo. Buenísimo. Está muy No, rica. no, que vamos a ir comiendo. Ah, Ratito. comemos. Vale. Mientras grabo. Maldita dulzura la mía. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Qué estás echando lotería? Pues sí, Aquí tienen, ¿no? sí, claro, este es el lugar del pueblo donde se echan las loterías. Es que a mí me han dicho que en la pesca le tocan premios a muchísima gente. Pues la verdad es que sí, últimamente tenemos suerte aquí en el pueblo. Estáis sí. en racha, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente ha podido ganar últimamente? Pues yo creo que, no sé, 7 o 8 personas. Madre en mía. poco tiempo. ¿Y cuál ha sido el premio más gordo? El más gordo ha sido 5 millones de euros. ¡5 millones de euros! 5 millones de euros, 800 millones de pesetas, ahora hace un poco tiempo. Bueno, ¿y ese hombre está aquí o se ha ido a vivir al Caribe? Vive aquí en el pueblo, pero aparte eso no solamente es que le haya tocado esa vez, que la toca otra vez también al hombre este ya. No o me sea digas, que- 2 veces. 2 veces, un hombre con suerte, sí. Y se ha quedado aquí a vivir, o sea, Aquí se ha quedado, haber hecho la vida aquí, le gusta este, por aquí está, sí. se tiene que vivir bien en la pesca. Buah, ojalá nos tocase a todos igual que a él. Bueno, yo por si acaso voy a echar, ¿no? Porque creo que esto es el pueblo de la suerte. Sí, bueno, aquí precisamente lo llaman el Sor de Extremadura, como un pueblo que hay en Cataluña, famoso por la lotería. Ah, claro, es verdad, el de la bruja dorada y El eso. de la bruja de oro, exactamente, sí, sí. Bueno, pues como estamos en Extremadura y yo necesito un poco de suerte, yo voy a echar a la lotería. Pues venga, perfecto, a ver si nos toca. A ver si nos toca. ¿Me das Claro. un boleto, por favor? Gracias. ¿Qué tengo que hacer? Poner números y ya está. Sí, ¿no? poniendo los números, pones ahí 6 Vale. o 12, los que quieras. Me copio. Si te toca, nos toca a los dos. You say that I'm messing with your head. Yeah. All 'cause I was making out with your friend. Yeah. Love hurts, whether it's right or wrong. Yeah. I can't stop, 'cause I'm having too much fun. Estoy aquí con Raúl, que he venido a echar un partidillo de tenis, porque una de las aficiones que puedes tener en la pesca es jugar al tenis. Jugar al tenis. Y no solamente el tenis, El porque pádel. aquí tenemos también al lado una pista de pádel. ¿Desde cuándo hay aquí unas pistas?
2 años o 2 años y medio, ¿Y están abiertas para todo el mundo? para todo el mundo. ¿Siempre ha sido así? No, antes estaban cerradas y tenías que pedir la llave al ayuntamiento, haciéndote cargo de responsable de la pista, y ahora ya libre para todos. O sea, ya están abiertas y cualquier persona que venga de fuera podría disfrutar de un partido. Aunque con la calima que está cayendo, aconsejamos que en casa no lo hagáis hasta las 8 de la tarde. Os lo aconsejamos sinceramente, ¿verdad, Raúl? Sí, sí. Hasta la más tarde nada. Hasta más tarde nada. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo lo montáis? Si viene aquí una persona y están jugando ya, ¿qué pasa? ¿Cómo os organizáis? Normalmente nos solemos organizar pidiendo partidas. Pides partidas, juegas al mejor de 5 juegos, y el que gane 3 se queda jugando en el campo y entra otro que estén esperando. La Pesga, como decíamos al principio del programa, está limítrofe con la comarca Urdana. Y como vimos allí, aquí también eran típicas este tipo de construcciones, esta casa de pizarra que abunda en la zona y que aislaban muy bien del calor y del frío, pero claro que son muy toscas y actualmente, como es normal, ya ha llegado el ladrillo. Pero bueno, se está intentando promocionar, y espero que se promocione más, casas modernas con todas las comodidades de la actualidad, pero forradas con piedra de pizarra para que no se pierda esta estética tan bonita y tan característica de la zona. Don't get me wrong, I just need some time to play. Yeah. You're on your knees, begging please stay with me. But honestly, I just need to be a little crazy. Hoy he venido a comer al restaurante El Deportivo y estoy aquí con la cocinera, que como siempre me va a enseñar a cocinar un plato muy típico de aquí. ¿Y hoy cómo se llama el plato? Se llama un moje de peces. Moje de peces. ¿Y por qué es típico de aquí? Pues mira, porque era el único recurso que teníamos aquí en el río. Claro, el pescado. El pescado. Eso no faltaba nunca, ¿no? Nunca. ¿Y por qué se llama moje? Pues mira, se llama moje porque le ponemos unas sopitas debajo de pan. Ah. Y luego le ponemos el pere encima ya. Y la salsita. La salsita queda ya todo empapado. Todo empapadito. Y entonces, claro, ese es el moje. Ese es el moje. pan empapadito, que eso está muy rico. Claro. ¿Y cómo se elabora? Se elabora con cebolla, pimiento, tomate, un poco de laurel y un poco de poleo. Con eso hacemos un sofrito. Un sofrito. ¿Y ahora qué le añadimos a ese sofrito? A ese sofrito después le añadimos el barbo y después a continuación el vinagre. ¿El barbo se tendría que freír? Solamente darle una vuelta, no hace falta freírlo. Digamos que se tendría que dorar. Ni hace falta, un poquitín, solo se le da una vueltita y ya. Se le quita el transparente, ¿no? Sí, y nada más. Y luego tú me has dicho un truquito, y es que ese vinagre para hacer el escabeche no es vinagre puro. ¿Tú lo rebajas con qué? Yo le rebajo un poquito con vino blanco. Ah, eso es un truquito para que no esté tan fuerte. Porque no esté tan fuerte. Muy bien. Bueno, pues ya sabiendo los truquitos y sabiendo las pautas, empezamos a cocinar, ¿no? Vámonos. Venga, vamos. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly, moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it in your heart. He calls Bueno, entonces ahora, Pilar, me vas a enseñar cómo se sirve el moje, ¿no? Te voy a enseñar cómo se sirve el moje. Principal se pone el pan. Se pone el pan de base, ¿no? De base, debajo. Ujú. Y a continuación se pone La un poquito salsita de por salsa encima, por encima. para que empape Para bien que el empape pan, ¿no? bien. Ujú. Eso es como la sopita de pan, que por Sí, eso sí. debe ser porque lo que Pues se llama está, moje. Moje. Y por último, Por último te voy a poner el pez. Te lo voy a poner aquí aparte porque el pez sí. tiene varias espinas. Ajá. Y vale. hay que comerlo muy tranquilamente. O sea, primero hay que limpiarlo despacito, ¿no? Despacito. Y ahora ya come. Y ahora ya a comer. Fantástico. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I may never see a night like this. When everything you think is incomplete starts happening when you are cheek to cheek. Could you ever
ella? Sí, soy yo. Baja para abajo. Bajo. Abilio, ¿cuánto tiempo llevas tú tocando saxo? 60 años. 60 años. Bueno, creo que aquí en La Pesga son muy famosas y muy conocidas las despedidas de solteros, ¿no? Pues sí, sí. ¿Por qué? ¿Cómo se celebran? Bueno, pues aquí antes se celebraban pues con los machos que se mataban cabríos Sí. y luego por la noche iban dando un pasacalle los novios en busca de la juventud para ir a la boda. Y, y luego el día de la boda por la mañana, pues lo que se hacía era cantarle la alborada, que era costumbre. ¿La alborada qué es? ¿Una canción al amanecer? Una canción, al amanecer, exacto. Una canción que se tocaba al amanecer y entonces pues la novia salía y ya salía con los dulces y el aguardiente y todo esto y todo eso. Tú como músico has trabajado o participado en muchísimas despedidas, ¿no? Pues sí, sí. ¿En cuántas has podido participar? Bueno, pues como unas 500. Unas 500, madre mía. Sí, sí. Bueno, tú te casaste, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú contrataste un saxofonista para tu boda? Pues sí, unos amigos. Unos amigos. Me imagino que te sabrás todas las canciones, ¿no? Bueno, muchas, todas o casi todas. ¿Por qué te dio a ti por tocar el saxo? Bueno, porque desde pequeño me gustaba mucho. Sí. ¿Las bodas en La Pesga es verdad que duran 3 días? Bueno, ahora ya no. Antiguamente sí duraban 3 días. Pero no solamente la boda, ¿no? Sino no. el día antes era El día antes la despedida. y luego la despedida, sí, la despedida y luego la boda y la tornaboda. ¿Y la tornaboda qué es? Por eso que ya iban solamente la familia a trabajar y ya se quedaban el día a comer y todo. ¿A trabajar? ¿Cómo a trabajar? A trabajar, pues eso, a hacer limpieza. Ah, a recoger y a limpiar lo que recoger, sabía. exacto. Bueno, la despedida de soltero en La Pesga no es como la conocemos nosotros de irse solo los chicos por ahí o las chicas, sino que va todo el mundo, ¿no? Familiares, chicos, chicas, el novio, la novia, todo el mundo. Sí, bueno, amigos y invitados que tengan más o menos y ya está. O sea, es una tradición que viene de más antiguo, no Sí, como sí. ahora que vamos solo las chicas por un lado, los chicos por otro, eso no es así ya, ¿no? No, aquí no, aquí van todos juntos. Aquí van todos juntos, o sea, 3 días, despedida, boda y tornaboda. Y tornaboda. Hola, buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Dígame. Muy bien. Pues estaba buscando un sitio para alojarme aquí en La Pesga. Ah, pues ha venido usted al mejor. Ah, sí, pero ¿esto qué es, un hotel? Pues bueno, esto en parte es un hotel, Sí. ¿vale? Y aparte tenemos 6 casitas. ¿Casitas? Individuales, sí. Disponemos de 6 casitas. ¿Cuántas personas caben en cada casita? Las casitas disponen de 2 habitaciones dobles cada una, en la cual podemos poner una cunita o podemos poner una cama supletoria, ¿vale? Ah, muy bien. Sí. ¿Y qué servicios tenéis? ¿Tenéis internet? Bueno, sí, cada casita tiene conexión a internet, ¿vale? Disponemos de una cocinita pequeña pero equipada para 6 personas. Ah, qué ¿vale? bien. Tienen su cuarto de baño y tienen arriba un solarium. ¿Un solarium? Sí, en la cual hay una mesita, tienen barbacoas portátil, tienen ducha. Una pregunta, ¿por qué se llama este sitio La Comarca? Bueno, pues que el dueño le gusta mucho la película El Señor de los Anillos, entonces está un poquito basada y cada casita tiene su nombre, cada habitación también. Ah, sí, por ejemplo, ¿cómo se llaman las casitas? Pues mira, tenemos Merry, Legolas, Sansaga. ¡Ay, qué curioso! Aragorn, Oye, ¿podría haber Gandalf. alguna? Pues sí, cómo no, ahora mismo. ¿Y cómo se llama la que me vas a enseñar? Que me da curiosidad. Pues mira, tengo libre Aragorn, ¿vale? Sí, vale, Te vamos a puedo ver. enseñar. Muy bien, Por aquí, ¿no? por favor, sí.
Ángeles, yo he venido a practicar uno de los deportes más novedosos, apasionantes o llámalo como quieras. He venido a hacer piragüismo y estoy aquí con Gaby. Gaby, ¿tú desde cuándo llevas haciendo piragüismo? Pues yo llevo haciéndolo desde hace 2 o 3 años, cuando vine aquí al pueblo. ¿Y cómo aprendiste? Pues un día bajé aquí al río y un grupo de personas estaba haciendo piragüismo y bajé, me enseñaron y me aficioné. Y hasta hoy, ¿no? Claro. Y si alguien es de fuera y le apetece practicar un poco de piragüismo, ¿qué tendría que hacer? ¿Hay que pagar a un club o algo así? No, lo único es ir al ayuntamiento, dejar tus datos, te dan una llave donde están las canoas y las piraguas y allí puedes ir y cogerlas y hacer piragüismo. ¿Las puedes coger libremente? Claro. Ah, qué maravilla, ¿no? Sí. De todas maneras, no solamente hay piraguas, porque yo no voy a hacer piragua, yo voy a hacer eso que hay ahí, que, ¿cómo se llama? Eso es kayak. ¿Y qué diferencia hay entre un kayak y una piragua? Pues el kayak es más pesado y es más para el ocio y te puede dar paseos, no hay riesgo de caerte. Es más fácil, ¿no? Claro, es más fácil. Porque me imagino que es más estable, porque además es mucho más ancho. Claro, y es de plástico. Ah, ¿y la piragua? La piragua es de fibra de vidrio. Ah, ¿y la piragua por qué tiene esa forma tan estrecha? Pues eso simplemente es para la velocidad. Ah, claro, porque son para competir. Claro. ¿Y hay distintos tipos de piragua? Sí. Por ejemplo, ese es el delfín y también tenemos el americano, que es más de competición todavía. ¿Por qué? Y porque es más picudo y eso es mejor para la velocidad. Pero es más fácil que vuelque, ¿no? Claro. ¿Cuál es el principal riesgo de una piragua? O sea, si vuelcas, ¿te puedes liberar fácilmente o al tener las piernas ahí metidas te cuesta sacar el cuerpo? No, lo único malo es tú vuelcas y sales bien. Lo único es que la piragua se llene de agua y se vaya al fondo. Y después de un día fuerte de piragüismo, ¿qué parte del cuerpo crees tú que se ha ejercitado más? Pues sobre todo los brazos y la espalda. Y la espalda, claro. ¿Se notan las corrientes? Lo único es el viento. Ah, el viento sí se claro. nota, ¿no? El viento, cuando sopla el viento en contra, es más difícil avanzar, es mucho más difícil, ¿sabes? Bueno, pues ¿me ayudas? Sí, claro. ¿Empezamos? Vamos. Venga, vamos allá. Qué bonito es el atardecer de Extremadura. Ojalá se cuiden siempre estos paisajes. Ojalá permanezca todo igual con el paso de los años. Ojalá los cambios solo sean para mejor, para conservar el patrimonio y la naturaleza. Pero si hay algo que no me gustaría que cambiase nunca, es la gente de esta tierra. Hasta aquí ha llegado nuestra aventura por la pesca. Un día más que Extremadura me regala estos atardeceres, esas lecciones aprendidas y esos buenos momentos vividos. Espero que hayáis disfrutado tantísimo como lo he hecho yo. Nos vemos en la próxima aventura de Ruta Oeste. Hasta pronto.